Seguimos viendo la guía de números reales que ustedes ven en pantalla. Entonces, la idea con esto es tratar de nosotros, en definitiva, vamos al sitio de la página del CBC. Esto se los quería mostrar aparte. Ustedes van a www.mate.cbc.gov.ar y lo que tienen es el sitio de las guías y el sitio de teoría. Sí, esto es importante porque al momento que ustedes lo vean, sí, van a tener toda una definición de las guías teóricas más las prácticas. O sea, no hace falta que vayan a una fotocopiadora además para verlo. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos en matecbc.gov.ar, entramos a la página y tenemos todas las matemáticas de todas las carreras, o sea, de ciencias económicas, de ingeniería, de exactas, de agronomía, de lo que ustedes quieran. Entonces, es importante porque tenemos todo a mano, eso es lo bueno. ¿Okay? Recuerden que estamos haciendo la serie de análisis matemático de exactas e ingeniería, o sea, no porque no podemos hacer las otras dos, pero sí porque a lo mejor esta es bastante completa y después de ahí podemos derivar los ejercicios para la de económicas. Aparte, de económicas tiene aplicaciones económicas que está bueno y que queremos ver en detalle en otros videos. Entonces entramos a la parte de teoría, como ustedes ven, y tenemos ahí práctica por práctica varios apuntes de cómo son, ¿sí?, cada uno de los temas. Yo les recomiendo leanlos porque están muy buenos, ¿sí? Aparte porque son bastante concisos, ¿sí? Les muestro como modo de ejemplo la guía de números reales. Acá son 20 hojas, ¿okay? O sea, no es muy largo por cada uno de los temas. Está bueno como para que ustedes vean el concepto, entiendan el concepto, si hay ejemplos a desarrollar y después vayan directamente a los ejercicios. Aparte porque es exactamente lo que pide la cátedra. A veces, obviamente, en matemática no hay mucha variación, digamos, de lo que hay de un autor a otro, porque no da, digamos, el tema como para que haya mucha variación, pero sí con qué cosas se pide específicamente. Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen cómo se define un conjunto, qué es un supremo, qué es un ínfimo, ¿sí? Cómo calcular, cómo resolver las igualdades con con el método de producto y el método, digamos, del cociente, ¿sí? Digamos, todo lo que tienen que ver en teoría, digamos, señalado, por ejemplo, las definiciones, los axiomas, está todo muy completo. Y les recomiendo, nosotros vamos a hacer, no para estas guías que son las más iniciales, pero para las guías que siguen sucesiones, límites que son un poco más complejas, yo les recomiendo que vayan leyendo y que vayan mezclando teoría con ejercicios a la vez, ¿ok? Porque es más importante para ese caso. Puede ser que la guía a lo mejor no les alcance para practicar todo lo que ustedes necesiten, entonces a lo mejor, si bien los ejercicios son muy representativos, pero yo les recomiendo que si están gancheros con los ejercicios vayan directamente a hacer las guías y después a los parciales o a hacer más ejercicios más adelante. Vamos a ver ahora el tema de la práctica, ¿ok? Vamos a seguir un poco adelante con esto, ¿sí? Esta es la práctica que estamos viendo, que es la práctica de números reales. Habíamos hecho la primera parte al principio y después ahora vamos a seguir con el resto de los ejercicios de conjuntos. La idea es tratar de hacer el ejercicio 3, que tiene cómo definir esos conjuntos que ustedes ven en pantalla, y luego más adelante tenemos un par de ejercicios más. Esta guía no es muy larga, ¿sí? Porque en definitiva no es de la más importante. Son 8 ejercicios, así que podemos condensarlo todo en un video corto, que es lo que ustedes van a ver a continuación. Bien, seguimos adelante con la práctica. Sí, la primera parte queda de representar en la recta numérica todos los números que ustedes ven ahí. Sí, la idea es tratar de, en lo posible, sí, representarlos en orden. Luego los conjuntos y ahora la idea es despejar de las ecuaciones que nosotros tenemos en el ejercicio 3 cuáles son, ¿sí?, las soluciones de los conjuntos que se nos muestra en pantalla. Lo copiamos, vamos a hacer un par de referencias, ¿sí? Vamos a hacer primero el i, el 3i, que es este que ustedes ven acá en pantalla, todos los x pertenecientes a reales, tales que 1 sobre x sea menor a 4 sobre x. Y vamos a hacer varias maneras de resolverlo. Primero pensemos en una manera intuitiva, ¿sí?, sin prestar atención al método. ¿Qué nos puede pasar si resolvemos esto que está acá? Nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la x? Fíjense, yo tengo la x que es un denominador en ambos lados, ¿sí?, de la ecuación. Yo podría multiplicar por x a ambos lados de la ecuación, ¿sí?, o si ustedes quieren, podría multiplicar por x para sacarlo de la cuenta. ¿Y qué es lo que sucede? En este caso nos va a quedar la desigualdad 1 menor a 4, ¿ok? Que si uno lo piensa aparentemente, si 1 menor a 4 se cumple para todos los números, listo, digamos, la desigualdad está completa y no hay problema. Pero el problema es que esto no está bien resuelto. O sea, porque ¿qué pasa? Si bien se cumple, pero puede haber más soluciones a ese problema. Entonces, ¿cómo podemos resolver correctamente este ejercicio? Vamos a hacer 1 menor a 4, 1 sobre x menor a 4 sobre x, y vamos a resolverlo como lo pide la gráfica, ¿ok?
O sea, nosotros decimos, bueno, multipliquemos ambos lados, por ejemplo, ¿no? Multipliquemos ambos lados por x, ¿sí? Entonces tenemos x menor a 4 sobre x. ¿Y qué es lo que sucede acá? Nos va a quedar, ¿sí? X menor a 4 sobre x, esto si nosotros despejamos, ¿ok? De ambos lados nos va a quedar menos 4x, ¿sí? Restamos en ambos lados y esto nos va a quedar menos 3x menor a 0. Esto nos dice que x va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque el menos lo que hace es que multiplicando ambos lados nos va a quedar con negativo. Entonces, ¿qué pasa? Los x que ahí ese es el conjunto de solución real, porque el conjunto de solución va a ser de todos los x que sean mayores a 0. ¿Ok? Que no se cumplía antes, porque antes decíamos, bueno, el x de la ecuación cumple para todos los números. No, en realidad cumple solo para estos. Otra forma de resolverlo esto es decir, bueno, pensemos en la ecuación ponemos por ejemplo un número negativo, ¿sí? Ponemos por ejemplo el menos 1, ¿sí? Que no pertenece al conjunto de solución. Menos 1 menor a menos 4. ¿Qué pasa con el menos? Si yo multiplico uno de ambos lados me va a quedar la desigualdad 1 mayor a 4, lo cual es imposible. Entonces eso lo que nos dice es que hay que tener mucho cuidado con cómo resolver estas ecuaciones. No saltar directamente, sino tratar de respetar el método de tratar de usar el método de los cocientes y qué pasa cuando tenemos multiplicaciones. ¿Okay? Vamos a hacer otra forma. Otra de las formas es, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que se haría generalmente? Dejar todos los términos del mismo lado. ¿Sí? O sea, yo por ejemplo tengo menos 4 sobre x y lo resto en ambos lados me queda menos 3 sobre x menor a 0. Entonces yo ahí tengo la desigualdad expresada como un cociente de dos cosas, un número y la variable. Eso me da lugar a dos posibilidades. Cuando yo tengo una fracción que es negativa, puede pasar que el signo de los dos tiene que ser contrario. Entonces, o menos 3 es negativo y x es positivo, o menos 3 es positivo y x es negativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Obviamente una es absurdo, menos 3 mayor que 0 es absurdo, por lo cual esa solución es vacío, no hay ningún número que cumpla con ese conjunto, estrictamente hablando. Arriba decimos, menos 3 mayor a 0, está bien, eso es una desigualdad perfecta, eso existe para todos los números. Y la intersección con eso de x mayor a 0 es justamente el conjunto de 0 a más infinito. Entonces, la unión de ese conjunto con vacío da el mismo conjunto, porque estoy uniendo un conjunto con nada. ¿Sí? Entonces, por eso queda el conjunto de solución de x pertenece a todos los x pertenecientes a 0 a más infinito. Bien, hagamos otro por referencia. Si ustedes quieren, para aplicar el mismo método, podemos ir al h, ¿ok? Que es bastante similar. En el h tenemos todos los x pertenecientes a los reales, tales que 1 más 2 sobre x sea menor que 3. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿sí? Tenemos que llevar esta desigualdad a una fracción, a un cociente de términos. Entonces tengo 1 más 2 sobre x menor a 3, pongo todo el mismo lado, o sea 3 está sumando, resto 3 de los dos lados de la ecuación. Ahí lo que va a suceder es que nos va a quedar menor a 0, si el término derecho. Entonces nos va a quedar menos 3 más 2 es menos 2, más 2 sobre x menor a 0. Busco denominador común que es 2x, entonces de 2x más 2 sobre x menor a 0, y ahí tengo mi desigualdad, fracción con fracción. Sigo arriba. Entonces eso quiere decir que si las dos son menores que 0, o una u otra es, ¿sí?, menor a 0. Entonces, si la fracción es menor a 0, o el denominador es mayor y el numerador es menor a 0, o viceversa. Por eso hablamos del o, porque es la unión, ¿sí?, disyuntiva, o sea, no puede ser ni una cosa y la otra a la vez, de las dos soluciones. Entonces ahí lo que tenemos es, decimos, bueno, la parte de arriba, ¿sí?, el numerador pasa en positivo, el denominador negativo, y viceversa del otro lado. O sea, fíjense que las ecuaciones son iguales excepto el signo de la desigualdad, por lo cual se pueden resolver en paralelo. En la primera ecuación restamos 2 de los dos lados, ¿sí?, menos 2x mayor a menos 2, y del otro lado, como tenemos una división negativa, dividimos por menos 2 a ambos lados. El menos lo que hace es cambiar el signo de la desigualdad, o sea, si es mayor pasa a ser menor, si es menor pasa a ser mayor, y tenemos los subconjuntos, x menor que 1 y x menor que 0. Entonces, ahí lo que nos queda va a ser, si los dibujamos en la recta, ambos casos, ¿sí?, fíjese cómo ahí cambia el signo de cada uno por haber dividido con un número negativo, ¿ok? Muy importante, no se olviden de eso. Entonces ahora, cuando lo dibujamos en la recta, vamos a dibujar el conjunto, la recta abajo. Entonces, ponemos el conjunto A en la recta, así, entre 1 y 0, todos los números menores a 0, una parte,
¿sí? Y la intersección con todos los números menores a 1. Entonces la intersección es de menos infinito a 0. Y si vamos de vuelta a la otra solución, donde vamos a estar de 0, ¿sí? De 0 a más infinito, de 1 a más infinito, o sea que la intersección va a ser de 1 a más infinito, por lo tanto la solución va a ser la unión de esos dos, ¿sí? No son iguales los conjuntos, pero yo los uno, ¿sí? O sea, es uno u otro conjunto, de menos infinito a 0 o de 1 a más infinito, ¿sí? Y así es la solución general del problema. Seguimos con otro ejemplo, acá, porque son todos más o menos similares. Veamos, por ejemplo, ¿sí? Ahora la idea sería tratar de avanzar un poco con otras cosas. Vamos a ver en el ejercicio 4, todos se hacen igual, por eso les digo. Vamos al ejercicio 4 donde nos dan el número 3,14 y el número pi. Y nos piden encontrar un número racional comprendido entre ambos y después un número irracional entre ambos. La idea de esta, como dice acá, dice ayuda, escriba su desarrollo decimal. Entonces, como ustedes saben, pi es un número que se puede aproximar a 3,14 pero que tiene infinitos cifras decimales, es un número irracional. Vamos a buscar las cifras completas más o menos de pi. Si ustedes ponen pi en Google les aparece eso que está ahí. Entonces, para saber si un número es mayor que otro, sí, acuérdense que 3,14 es una aproximación. Entonces, para saber si un número es mayor que otro, nosotros lo ubicamos en la recta y tenemos que fijarnos cuál es el orden que nos da cada uno de los decimales que ustedes ven ahí. Entonces, por ejemplo, los ubicamos en la recta, 3,14, ¿sí? Se sobreentiende que 3,14 a la derecha, digamos, las cifras son ceros si no tienen nada. Entonces, y pi, que aproximadamente vamos a redondearlo con 3,14 y las cifras que sigan después. Acá no sale en pantalla, pero tenemos que ir viéndolo. Fíjense, como dice, el 3,14, 159. Entonces, como el 3,14 solo tiene un 0 al lado, pi por sí mismo es más grande. Entonces, un número racional comprendido entre ambos va a ser un número, ¿sí? Con cifras finitas, o sea, tengo que poner pocas cifras, que esté entre esos dos. O sea, la tercera cifra tiene que ser mayor que 0. Pongámosle 1 si ustedes quieren. Y ya la cuarta, que va que pi que empieza en 5, tiene que ser menor que 5, entonces le pongo un 2. Eso solo, así con esas cifras que están ahí, ya es un número racional. Yo lo puedo escribir como un cociente de una fracción de números. Si es un número racional, lo único que tengo que hacer es situar un número también que cumpla esa condición, donde esté entre los dos números que nos piden, pero cuyas cifras sean infinitas. Entonces yo puedo poner, si ustedes quieren, puedo poner cualquier número, 3,14, 1, 2, 3, qué sé yo, y hacer una serie que siga y no especificar cuál es, porque no hace falta que ustedes encuentren el número racional, o sea, no se preocupen. Pero sí es importante que se entienda el concepto, que si es irracional, no hay periodicidad, no hay forma de poder llevar los números decimales a algo y sí es un número racional, ¿ok? Clave este concepto. Y si vamos después al ejercicio 5, más adelante es todo de conjuntos. Estos conjuntos, acá lo que nos piden es tratar de evaluar, ¿sí?, el tema de supremos e ínfimos, que lo vamos a ver mejor cuando veamos la teoría, si qué es un supremo y qué es un ínfimo, ¿ok? Tema muy importante a repasar en los conceptos. Lo que ustedes ven acá, ¿sí?, es lo que empieza a ser como una sucesión. El ejercicio 5, A, B y E son conjuntos de sucesiones, ¿sí? Esto lo vamos a ver mejor en la teoría, pero a grosso modo quiere decir que los n son todos números naturales que cumplen esa serie no, digamos, que cumplen ese patrón de números. Son como funciones de números naturales.
Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar.